En Alas de Águila comienza el programa radial Jesucristo, Salvación y Vida Eterna. Conducido por el hermano José Manuel Silva. Bienvenidos. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Deje que Dios prepare su corazón. Deje que Dios prepare su vida, su alma. Deje que Dios abra su entendimiento, abra su corazón para oír y entender la voz de Dios. Su vida nunca más será igual después de oír este mensaje. Su vida va a ser completamente distinta, completamente transformada. Su vida va a ser renovada, va a ser usted recibir un nuevo entendimiento de lo que Dios quiere hablar a su vida y a su corazón. Usted pueda escuchar con atención, usted pueda escuchar con mucha fe, con la fe en Dios, con la fe en Jesucristo, con la fe en el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz, y que esta palabra sea viva y eficaz en sus corazones, en sus vidas, en sus almas. También dice la Biblia que la palabra de Dios es la única que puede salvar al pecador, que puede santificar y edificar a los creyentes, a la iglesia, al pueblo de Dios. Les voy a invitar a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y Dios nos va a hablar sobre la Biblia, la palabra inspirada por Dios. Y le vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, el único nombre digno de suprema alabanza, el único nombre digno de ser alabado y de ser reverenciado. En esta hora estamos, Señor, delante de tu presencia, humillándonos delante de ti, reconociendo que somos pecadores, que, Señor, que sin ti no somos nada, que apartado de ti nada podemos hacer. En el nombre del Señor te damos gracias por esta oportunidad única de poder abrir las Escrituras, de poder dar lectura y de poder exhortar, de poder predicar en tu nombre, como embajadores en nombre de Cristo, como ministros del nuevo pacto, como colaboradores de Dios, como mensajeros del reino de Dios y su justicia. En el nombre del Señor Jesucristo, que tu palabra sea predicada a la medida a como está escrita aquí en este libro, que es la palabra bendita de Dios, la palabra que tiene autoridad, la palabra que tiene infalibilidad, que es inerrante, que ella no falla, ella no tiene errores, ella es perfecta. Como dice el Salmo, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Tu palabra tiene poder para convertir nuestra alma, para hacernos nacer de nuevo, para darnos una nueva vida, una nueva esperanza y una nueva razón para vivir. En el nombre de Jesús te pedimos que usted nos hable con poder y autoridad, bajo la unción del Espíritu Santo, Señor. Y yo me humillo delante de ti, reconociendo mi debilidad, reconociendo que yo sí fallo, yo sí me equivoco, pero tu palabra es perfecta. Y te pido que usted me use, Señor, solamente como un instrumento en tus manos, como un portavoz de tu palabra, como un siervo, un esclavo de Jesucristo. Aleluya, alabado sea tu nombre para siempre. Señor, háblanos con poder y autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén. Y amén. Bendito sea su nombre para siempre. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así dice esta Escritura. Toda la Escritura es dada por inspiración divina, por la inspiración del propio Dios, de la boca de Dios.
de la mente de Dios, del corazón de Dios, del Espíritu de Dios, de la esencia de Dios. Como dice su palabra, que estas escrituras incluyen tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Toda la escritura, desde Génesis al Apocalipsis, todos los libros que están en las escrituras han sido inspirados por Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Dice la Biblia, inspirados por Dios, que literalmente significa respirada por Dios. Estas palabras que están en este libro han sido respiradas por Dios, han sido exhaladas por Dios, han sido sopladas por Dios, por la boca de Dios, desde su corazón, desde su mente, desde su propio espíritu. Dios es espíritu. De ahí provino su palabra. Él la respiró, Él la exhaló, Él sopló su palabra, inspiró a los hombres, a los 40 autores a escribir esta palabra. Y Él muchas veces, Él usó a estos hombres para escribir la palabra. Él les dijo a sus propios escritores las palabras exactas que debían decir o escribir en los libros. Bendito sea su nombre para siempre. Su palabra es infalible, su palabra es inerrante. Santo es el nombre de Jesús para siempre. Y así nosotros vamos a hablar de este libro que es la Biblia, la palabra bendita de Dios, la palabra inspirada por Dios. La Biblia es una colección de 66 documentos, de 66 libros, inspirados todos por Dios, de todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento. Estos documentos están divididos en 2 testamentos, el Antiguo con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Ahí hay profetas, sacerdotes, reyes y líderes de la nación de Israel que escribieron los libros del Antiguo Testamento. La escribieron en hebreo, otros en arameo. Después los apóstoles y seguidores del Señor, sus asociados, escribieron los libros del Nuevo Testamento en griego. El registro del Antiguo Testamento comienza con la creación del universo y termina alrededor de 400 años antes de la primera venida del Señor Jesucristo. El flujo de la historia a lo largo del Antiguo Testamento se lleva a cabo de la siguiente manera: la creación del universo, la caída del hombre, el juicio del diluvio sobre la tierra. Vino Abraham, Isaac, Jacob, Israel, los padres de la nación escogida por Dios. Después viene la historia de Israel, el exilio en Egipto 430 años, el éxodo y los tiempos en el desierto 40 años. Luego vino la conquista de Canaán en 7 años. Después vino la era de los jueces, 350 años. Después vino el reino unido, Saúl, David, Salomón, un total de 110 años. Después vino el reino dividido, el reino de Judá y el reino de Israel, 350 años. Después vino el exilio en Babilonia, 70 años. Y luego regresaron y reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén en la tierra en 140 años. Entonces los detalles de esta historia son explicados en los 39 libros del Antiguo Testamento, divididos en 5 categorías. Están los libros de la ley, que son 5. Están los libros de historia, Josué a Esther, que son 12. Los libros de la sabiduría, desde Job, los Salmos, el Cantar de los Cantares, Proverbios, Eclesiastés, son 5. Los profetas mayores, desde Isaías a Daniel. Los profetas menores, desde Oseas a Malaquías, son 12. Entonces, después de que el Antiguo Testamento fue completado, hubo 400 años de silencio, durante los cuales Dios no habló, ni inspiró escritura alguna. Bendito sea el nombre del Señor. Este silencio terminó con la llegada de Juan
el Bautista, anunciando que el Señor Salvador, que había sido prometido desde el Génesis por los profetas, por los salmos, había sido prometido, Él había venido. El Nuevo Testamento registra el resto de la historia, desde el nacimiento de Cristo hasta la culminación de toda la historia y el estado final eterno. Los dos testamentos entonces van desde la creación hasta la consumación de todas las cosas, hasta la gloria eterna, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Mientras que los 39 libros del Antiguo Testamento se enfocan en la historia de Israel y en la promesa del Salvador que estaba por venir, los 27 libros del Nuevo Testamento se enfocan en la persona de Cristo y el establecimiento de la iglesia. Los 4 evangelios registran su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, la ascensión. Y cada uno de los 4 escritores ve el acontecimiento más grande y más importante de la historia, la venida del Dios hombre, el Dios que se hizo hombre, el Dios eterno, autoexistente, autosuficiente, extraordinario, se hizo hombre. Su nombre, Jesucristo, vino a este mundo y todos lo vieron desde una perspectiva diferente. Mateo lo ve a través de su perspectiva de su reino. Marcos lo ve a través de su servicio como siervo. Lucas lo ve a través de la perspectiva de su naturaleza humana. Y Juan a través de su deidad, de su divinidad. El libro de los Hechos narra la historia del efecto de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Dicha historia va desde su ascensión, así comienza Hechos, desde su ascensión. La venida, luego consecuente del Espíritu Santo, hasta el nacimiento de la iglesia, a lo largo de los primeros años de la predicación del Evangelio, llevada a cabo por los apóstoles y la iglesia y los discípulos. Hechos registra el establecimiento de la iglesia en Judea, en Samaria y en todo el imperio romano. Las 21 epístolas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias o a personas para explicarles el significado de la persona y la obra de Jesucristo. Y en estas cartas iban las implicaciones para la vida y el testimonio hasta que Él regrese, hasta que Cristo venga por su iglesia. El Nuevo Testamento termina con Apocalipsis, el cual comienza con un cuadro de la época actual de la iglesia y culmina con el regreso de Cristo para establecer su reino terrenal, trayendo juicio sobre los impíos, y va a traer gloria y bendición sobre los creyentes. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Como dice Apocalipsis, y la iglesia y el Espíritu dicen: ven, ven Señor Jesús, porque Él nos trae gloria y bendición para todos los que han creído en Él como su Señor y Salvador. Después del reino milenario del Señor Jesucristo, se llevará a cabo el último juicio que conduce al estado eterno. Todos los creyentes de la historia entran a la gloria eterna definitiva preparada para ellos, y todos los impíos son enviados al infierno para ser castigados eternamente. Para entender la Biblia, entonces, es esencial comprender el flujo de esta historia desde la creación hasta la consumación. También es crucial, hermanos, mantener en mente el tema unificador de las Escrituras. El tema principal que se explica a lo largo de toda la Biblia es el siguiente: Dios, para su propia gloria, ha determinado crear y reunir para sí mismo a un grupo de personas para que sean los súbditos de su reino eterno, para adorarlo,
para honrarlo y servirlo para siempre, y a través de quienes Él desplegará su sabiduría, su poder, su misericordia, su gracia y su gloria. Para reunir a sus escogidos, Dios debe redimirlos del pecado. La Biblia revela que el plan de Dios para esta redención desde su inicio en la eternidad pasada hasta su término en la eternidad futura, los pactos, las promesas y las épocas son todos secundarios al plan singular y continuo de la redención y la salvación. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Hay un Dios. La Biblia enseña que hay un creador, de todo. Es un libro. Este libro lo enseña. Este libro que es inspirado por Dios, respirado, exhalado, soplado por Dios, estas palabras. Si hay algo divino en medio de nosotros es la palabra de Dios, las escrituras. Estas escrituras tienen un plan de gracia registrado desde el inicio, que pasa desde la ejecución hasta la consumación, desde la predestinación hasta la glorificación. La Biblia es la historia de Dios, redimiendo a su pueblo escogido para la alabanza de su gloria. Santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Gloria al nombre de Dios. Bendito sea su nombre. La Biblia, dijo un predicador, es Dios predicando. La Biblia es Dios predicando. Si usted quiere escuchar audiblemente la voz de Dios, dijo un predicador, si usted quiere escuchar audiblemente la voz de Dios, lea la Biblia en voz alta. Lea las palabras de este libro y usted va a oír la voz de Dios. Aleluya, santo es el nombre del Señor Jesucristo. Conforme a los propósitos y el plan redentor de Dios, se llevan a cabo las escrituras y se destaca constantemente y repetidamente 5 temas grandes en la palabra de Dios. Nos habla de la persona de Dios. Solamente a través de la palabra usted puede conocer a Dios, el Dios de la Biblia. Si usted no conoce lo que está en este libro, usted no conoce a Dios. ¿Usted quiere conocer a Dios? Cristo es la imagen de Dios. Jesucristo es la imagen de Dios. ¿Usted quiere conocer a Jesús? Tiene que conocer las páginas de este libro, porque Jesús dijo: escudriñad las escrituras, porque os parecen que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Cristo es el centro de las escrituras. Todo lo apunta a Él. La palabra nos habla de la persona de Dios. Nos habla del juicio por el pecado y la desobediencia. Nos habla de la bendición por la fe y la obediencia. Nos habla del Señor Salvador Jesucristo y del sacrificio que Él hizo por nuestros pecados. Y nos habla del reino venidero y de la gloria eterna juntamente con Dios. Entonces todo lo que se revela en las páginas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento está asociada con estos 5 grandes temas. La Escritura siempre está enseñando, está ilustrando sobre la persona y los atributos de Dios. Segundo, sobre la tragedia del pecado, los efectos nocivos, mortíferos del pecado y la desobediencia a la norma santa de Dios. Tercero, sobre la bendición de la fe y de la obediencia a la norma de Dios. Cuarto, sobre la necesidad de un Salvador por cuya justicia y sustitución de los pecadores pueden ser perdonados, declarados justos y transformados a una nueva vida para obedecer la norma de Dios. Quinto, el fin venidero glorioso de la historia redentora en el reino terrenal del Señor y Salvador Jesucristo, el reinado eterno y la gloria de Dios y de Cristo. Entonces, conforme uno estudia las Escrituras, es esencial entender estas categorías que de manera continua se repiten como grandes ganchos en los cuales se cuelgan los pasajes bíblicos.
Mientras usted lee a lo largo de la Biblia, se debe ser capaz de relacionar cada porción de las Escrituras con estos temas dominantes, reconociendo que lo que es presentado en el Antiguo y Nuevo Testamento es aclarado en las propias Escrituras. Las Escrituras nos hablan en primer lugar de la revelación de la persona de Dios. La revelación de la persona de Dios. También las Escrituras nos revelan el juicio divino por el pecado y la desobediencia. También nos da una revelación de bendición divina por la fe y la obediencia. Nos da revelación del Señor Jesucristo y el sacrificio por nuestros pecados. Y también nos revela el reino y la gloria del Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Todo esto lo revela la Biblia, la palabra de Dios. Cuando el Señor, a través de su palabra, nos revela quién es Él, quién es su persona, cuáles son sus atributos, lo hace a través de las Escrituras. Las Escrituras son la revelación personal de Dios. Como les decía, la Biblia es Dios predicando. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo. Él es soberano, Él es supremo. Él está sobre todas las cosas. No hay nadie que esté encima de Él. Él es el supremo y soberano Rey. Él ha determinado hacer al hombre. Él ha determinado crearnos. Él ha determinado hacer y darse a conocer al mismo hombre. Él se ha dado a conocer a nosotros por medio de las Escrituras. Por medio de la palabra, Él nos habla todos los días. Él nos habla. Él nos enseña, Él nos instruye. Bendito sea su nombre para siempre. Y en esa revelación personal de Dios, Él establece las normas de santidad absolutas de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel, y por toda persona antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. La violación de la misma ley de Dios produce juicio. Puede ser temporal o un juicio eterno. Bendito sea su nombre para siempre. En el Antiguo Testamento se registra que Dios se reveló a sí mismo a través de los siguientes medios. A través de la creación. Usted ve la creación, ve la naturaleza. Eso ningún hombre lo ha hecho. Solo Dios lo pudo haber creado. Un creador extraordinario. Una mente superior extraordinaria. Nuestro Dios. Y Él nos creó a nosotros. Él se revela a sí mismo al habernos creado a su imagen y a su semejanza. Él se revela a sí mismo a través de los ángeles, a través de señales, prodigios y milagros, a través de visiones espirituales extraordinarias, a través de las palabras habladas por los profetas y a través de las propias Escrituras. Y en el Nuevo Testamento se registra que Dios se volvió a revelar a sí mismo a través de los siguientes medios y con una mayor claridad y precisión y plenitud a través de la creación misma y a través del Dios que se hizo hombre, el Señor Jesucristo, quien es la misma imagen de Dios. Jesucristo, en Él está la plenitud de la deidad. Él es Dios mismo que se hizo hombre. Él nos habló a través de su Hijo Jesucristo. También a través de los apóstoles, de la predicación de los apóstoles, de las escrituras de los apóstoles de Pablo y de las cartas generales y del Apocalipsis de las Escrituras. Dios ha inspirado a todos los autores de la palabra de Dios. Más que autor no le podemos llamar autores. Ellos fueron escritores, porque el autor es Dios. Él es el autor de este libro. Él es el autor. Todo salió de su mente. Todo salió de su alma, de su corazón,
Todo salió de su propia voz e inspiró a estos escritores, alrededor de 40 escritores, en un lapso de alrededor de 1800 años. Inspiró a escribir a través del Espíritu Santo, y en ella no hay contradicción alguna. Ella es perfecta. La palabra de Dios es inerrante, es infalible, es la autoridad máxima de nuestra fe, es la autoridad máxima de nuestra práctica, de nuestra vida cristiana. Es la revelación perfecta de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El problema de hoy en día es lo mismo que está sucediendo hace 500 años atrás. Las iglesias están dejando de lado la palabra de Dios. La están dejando a un lado y están dando énfasis a filosofías humanas, a psicología humana, a estrategias humanas para atraer a la gente. Eso no es lo que Dios quiere. Dios puso su palabra en el centro de todas las cosas. Dios puso su palabra como la autoridad máxima de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. No la estrategia humana, no la psicología humana, no la filosofía humana. Dios dijo que Él ha destruido la sabiduría de los hombres. Cristo, sabiduría y poder de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y esa sabiduría está en la palabra de Dios. Hay una gran necesidad hoy en día de volver a las Escrituras. Una gran necesidad de volver al avivamiento bíblico. Un avivamiento en el cual consiste en predicar la palabra de Dios con poder, con autoridad, lleno del Espíritu Santo, con predicar la verdad de Dios, con predicar tal como ella está escrita. Tal como ella está escrita. Es lo único que va a salvar al pecador. Es lo único, esta palabra es lo único que va a salvar al pecador, que va a cambiar su vida, que le va a hacer nacer de nuevo, que le va a mostrar a Jesucristo, que le va a mostrar el plan de salvación. Es lo único que le va a dar fe a un pecador. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la única que va a edificar su vida espiritual, que va a edificar a los creyentes, que va a santificar a los creyentes. Jesús oró y dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Aleluya, alabado sea su nombre para siempre. Es necesario volver a la Escritura. Es necesario volver a la palabra de Dios. Es necesario volver a lo que Dios ha establecido en su palabra. Santo es el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga. Vamos a hacer una oración para dar gracias por este mensaje que Dios ha tenido a todos nosotros. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias porque usted, Dios mío, ha hablado a nuestra vida. Ha hablado a nuestro corazón que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, desde Génesis al Apocalipsis, todo ha sido inspirado por usted, Señor. Usted nos ha hablado a través de ella, usted la ha inspirado, usted ha exhalado esta palabra, y solamente esta palabra nos puede dar vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestras maldades, en nuestras transgresiones. Solamente esta palabra nos ha dado nuevas fuerzas, solamente esta palabra nos ha dado nueva vida. Nos ha enseñado, nos ha corregido, nos ha instruido. Que tu palabra sea el centro de todas las cosas. Señor, que nosotros haya un amor por esta palabra. Haya un amor, una pasión, una entrega. Un hambre de oír tu voz cada día. De llenarnos de tu palabra, como dice las Escrituras. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. En abundancia, que estemos llenos de tu palabra. Para predicarla, para enseñarla. Porque esta palabra es la única que puede salvar al pecador. Es la única que puede dar una nueva vida. Una nueva vida en Cristo. Es la única que nos puede dar fe en Jesucristo. Santo es su nombre. Todos nosotros vamos a perecer un día. Nuestra juventud va a pasar. Todo va a pasar. Todo lo material de este mundo va a pasar.
Pero lo único que no va a pasar es tu palabra. Porque dice bien claro en las Escrituras que el mundo va a pasar y sus deseos, pero el que permanece en la voluntad de Dios y el que permanece en la palabra de Dios, permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras jamás, nunca, jamás perecerán, jamás permanecerán para siempre. Lo único que permanecerá hasta la eternidad es tu palabra. Y cuando estemos algún día de pie en el juicio delante de ti, Señor, este libro se abrirá y el libro de la vida se abrirá y estaremos en aquel día en tu presencia, y este libro permanece para siempre. La palabra del Dios nuestro. Derrama tu bendición sobre nuestra vida y sobre los hermanos auditores, en el nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Cristo es el